La historia es religiosa, el milagro de San Genaro. En Nápoles, Italia, ocurre un misterio que se repite desde hace siglos. La sangre seca de San Genaro se conserva en una pequeña ampolla dentro de la iglesia. 3 veces al año, durante ceremonias religiosas, ocurre algo inexplicable. La sangre se vuelve líquida. Miles de personas se reúnen para presenciar el fenómeno. Cuando sucede, la gente celebra, pero cuando tarda en ocurrir, muchos temen que sea señal de tiempos difíciles. La ciencia no ha logrado explicar completamente este evento, pero para los creyentes es un recordatorio de que la fe sigue viva, porque los milagros no siempre cambian el mundo, a veces solo nos recuerdan que Dios sigue presente en él. Si tú también crees en los signos de Dios, comenta amén. La historia es religiosa. El santo que hablaba con los animales, San Francisco de Asís, es recordado por su profunda conexión con la naturaleza. Las historias cuentan que hablaba con los animales como si fueran hermanos. Una de las más famosas habla de un lobo que aterrorizaba a un pueblo. La gente vivía con miedo hasta que Francisco decidió enfrentarlo. Pero no llevó armas, solo fe. Se acercó al lobo y le habló con calma. Sorprendentemente, el animal se tranquilizó. Desde ese día, el lobo dejó de atacar y el pueblo comenzó a alimentarlo. La historia se convirtió en símbolo de paz, porque cuando el corazón está lleno de amor, incluso la naturaleza responde. San Francisco enseñó que toda creación merece respeto y que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en la paz. Si crees que el amor de Dios puede transformar todo, escribe amén. La historia es religiosa. La aparición de Zeitún. En 1968, en El Cairo, Egipto, algo extraño comenzó a ocurrir sobre una iglesia. Personas afirmaban ver una figura luminosa sobre el edificio. Muchos pensaron que era un reflejo, hasta que miles comenzaron a verla también. Cristianos y musulmanes se reunieron cada noche mirando el cielo. La figura parecía la Virgen María, rodeada de luz. Las apariciones continuaron durante años. No hubo mensajes ni palabras, solo una presencia silenciosa, pero a veces el silencio también habla. Para muchos, aquello fue una señal de esperanza en un tiempo de conflicto, un recordatorio de que la fe puede unir a personas de diferentes culturas y religiones, porque cuando el cielo se manifiesta, su mensaje es simple esperanza. Si crees que Dios puede manifestarse de muchas maneras, comenta amén. La historia es religiosa, el cuerpo incorrupto. Cuando Santa Bernadette murió en 1879, fue enterrada como cualquier persona. Pero años después, cuando su tumba fue abierta, ocurrió algo sorprendente. Su cuerpo estaba casi intacto. Décadas habían pasado, pero su rostro y sus manos permanecían conservados. Para muchos creyentes, este fenómeno es una señal de santidad. Hoy su cuerpo puede verse en un santuario en Francia, donde miles de peregrinos visitan cada año. No para ver un misterio, sino para recordar una vida de fe, humildad y entrega, porque al final la verdadera santidad no está en los milagros visibles, está en vivir cada día con amor, fe y esperanza. Y quizá el mayor milagro de todos es un corazón que nunca deja de creer. Si tu fe también permanece firme, comenta amén. La historia es religiosa, el rosario que salvó una vida. En medio de una batalla, un soldado llevaba algo sencillo colgado en su cuello, un rosario. No era una armadura ni un escudo, solo un símbolo de fe. Durante el combate, una bala fue disparada directamente hacia su pecho. El impacto fue fuerte, pero ocurrió algo inesperado. La bala golpeó el rosario metálico y se detuvo antes de atravesar su corazón. El soldado sobrevivió. Para algunos fue coincidencia, para otros una señal de protección divina. Porque la fe muchas veces parece pequeña, pero su poder puede ser inmenso. Tal vez ese rosario no solo era un objeto, tal vez era un recordatorio de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Si tú también crees que la oración puede protegernos, escribe amén. La historia es religiosa. Lourdes y las curaciones. En 1858, una joven llamada Bernadette dijo haber visto a la Virgen María en una pequeña gruta en Lourdes, Francia. Durante una de las apariciones, la Virgen le pidió que cavara en la tierra. Allí comenzó a brotar un manantial.
Ese agua se convirtió en símbolo de esperanza. Miles de enfermos comenzaron a visitarlo buscando curación. Con el tiempo, médicos y científicos investigaron muchos casos. Algunos no pudieron ser explicados por la ciencia. Hasta hoy, más de 70 curaciones han sido reconocidas oficialmente como milagros. Pero para quienes visitan Lourdes, el mayor milagro no siempre es sanar el cuerpo. A veces es encontrar paz, fe y esperanza en medio del dolor. Porque cuando el corazón se abre a Dios, incluso la oscuridad puede transformarse en luz. Si crees que Dios sigue haciendo milagros hoy, comenta amén. La historia es religiosa. El milagro del anciano. Hace más de 1000 años, un sacerdote en Italia celebraba misa. Pero tenía una duda profunda. No estaba seguro de que la Eucaristía fuera realmente el cuerpo de Cristo. Mientras pronunciaba las palabras de consagración, ocurrió algo inesperado. El pan frente a él cambió de apariencia, se convirtió en carne, y el vino en el cáliz se transformó en sangre. El sacerdote quedó paralizado. Aquello era imposible. Siglos después, científicos analizaron las reliquias. Descubrieron que el tejido corresponde a músculo cardíaco humano. Para muchos creyentes, este milagro es una señal de que la fe no siempre necesita explicación, a veces solo necesita confianza, porque Dios no siempre responde a nuestras dudas con palabras, a veces responde con señales que atraviesan los siglos. Si crees en el poder de los milagros de Dios, comenta amén si ha de escuchar a Dios antes de que sea tarde. Si tú crees en el poder de la fe y la oración, escribe amén. La historia es religiosa. Los secretos de Fátima. Durante las apariciones de Fátima, los 3 niños no solo vieron a la Virgen, también recibieron mensajes que cambiarían la historia. Esos mensajes se conocieron como los 3 secretos de Fátima. El primero hablaba sobre el sufrimiento del mundo si la humanidad se alejaba de Dios. El segundo advertía sobre guerras y persecuciones religiosas. El tercero fue guardado por el Vaticano durante décadas, alimentando misterios y teorías. Muchos creen que estos mensajes fueron advertencias para que el mundo cambiara su rumbo, porque cuando el cielo habla, no lo hace para asustar, lo hace para despertar. La fe nos recuerda que siempre existe un camino de regreso hacia la luz, y quizá el verdadero secreto no era el mensaje, sino la importancia de escuchar a Dios antes de que sea tarde. Si tú crees en el poder de la fe y la oración, escribe amén. La historia es religiosa. La Virgen de Guadalupe. En 1531, un humilde indígena llamado Juan Diego caminaba por las colinas de México cuando escuchó una voz dulce que lo llamaba. Era la Virgen María. Ella le pidió que construyeran una iglesia en ese lugar. Pero cuando Juan Diego contó la historia, nadie le creyó. Entonces la Virgen le dio una señal. Le pidió que recogiera rosas en pleno invierno, algo imposible en ese clima. Juan Diego las llevó en su manto hasta el obispo. Cuando abrió la tilma para mostrar las flores, ocurrió algo increíble. La imagen de la Virgen apareció milagrosamente impresa en el tejido. Han pasado casi 500 años y la imagen sigue intacta, desafiando explicaciones científicas. Para millones de personas es un recordatorio de que Dios puede hablar incluso a través de los más humildes. Si crees que la fe mueve lo imposible, comenta amén. La historia es religiosa, el milagro del sol en Fátima. En 1917, 3 niños afirmaron haber visto a la Virgen María en Fátima, Portugal. Muchos dudaron de ellos. Algunos incluso pensaron que era imaginación infantil. Pero los niños insistían en que el cielo daría una señal. El 13 de octubre de ese mismo año, más de 70.000 personas se reunieron bajo la lluvia esperando un milagro. De repente, las nubes se abrieron y el sol comenzó a moverse en el cielo. Giraba, cambiaba de colores y parecía acercarse a la tierra. Muchos gritaron, otros lloraron y algunos cayeron de rodillas. Incluso periodistas escépticos escribieron sobre lo ocurrido. Para los creyentes, aquel momento fue una señal clara de que el cielo puede hablar cuando la fe es verdadera. Porque cuando Dios quiere tocar el corazón del mundo, no necesita micrófonos, solo fe. Si tú también crees que los milagros existen, escribe amén.